La lectura del Antiguo Testamento, que es base para la predicación de esta tarde, es la que encontramos en el profeta Isaías, capítulos 7 al 14. Escrito está: Antes que estuviera de parto dio a luz, antes que le vinieran dolores dio a luz a un hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una sola vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dice Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Alegraos con Jerusalén, gozaos con ella todos los que la amáis. Llenaos de gozo con ella todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con la plenitud de su gloria. Porque así dice Jehová: He aquí yo extiendo sobre ella la paz como un río, y las riquezas de las naciones como un torrente que se desborda, y mamaréis. En los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén recibiréis consuelo. Lo veréis y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba. La mano de Jehová para con sus siervos se dará a conocer, y se enojará contra sus enemigos. El profeta Isaías habla a una comunidad, habla particularmente a la comunidad post-exílica, a aquella comunidad que luego de haber sido expulsada de la tierra de Israel por causa de la idolatría, habiendo atravesado aquel tiempo de exilio y de cautiverio en Babilonia, es recogida y traída nuevamente a Israel, a la tierra, con la expectativa de que todas las preciosas promesas que Dios había pronunciado en favor de Israel por medio de los profetas se cumplieran de una vez por todas. Isaías mismo, hablando mucho antes del mismo exilio, había pronunciado preciosas profecías, especialmente aquellas que están contenidas en capítulos 40 hasta 55, aquellas preciosas promesas de consuelo para el Israel que iba a estar en el exilio, que iba a ser castigado con el salir de la tierra prometida. Promesas que hablaban del retorno y de la restauración de Israel y de aquel nuevo tiempo que iba a significar la nueva creación, la reaparición de aquellos viejos y soñados tiempos de antaño que ahora estaban allá en el futuro y que eran realmente luminosos, iluminaban el futuro inmediato gris para Israel con esta luz brillante de las promesas de fin de los tiempos que Dios había dado. Pero aquel pueblo que iba a volver no iba a encontrar el cumplimiento de ese paraíso brillante que todos esperaban que sucediera. Promesas de fin de los tiempos que esperaban que sucedieran cuando volvieran a Israel de una vez por todas. Al volver no encontraron exactamente ese paraíso imaginado y Dios no dejó a esa comunidad desencantada sin palabra de promesa, sino que por medio del mismo profeta que vivió tanto tiempo antes, 200 años antes por lo menos de todo este ida y vuelta a la tierra prometida y de todo este desencantamiento con respecto a qué iba a ser ese retorno, que si iba a ser realmente el paraíso y finalmente no lo fue, este Dios suplió promesas tan de antemano para que ese pueblo sepa que las palabras de este profeta eran palabras verdaderas. A diferencia de los dioses falsos, a diferencia de los falsos profetas, este profeta, profeta del Dios verdadero, pronunciaba muy de antemano la realidad que se iba a abrir para aquel Israel. Tanto con el exilio mismo
como con el retorno mismo, como también en medio del desencanto de que las cosas no eran tan brillantes cuando volvieron a la tierra prometida, Dios seguía manteniendo sus promesas y su palabra. Nuestro texto es un texto que Isaías pronunció particularmente para esa comunidad tan distante al mismo profeta, post-exílica, post-desencanto. Comunidad que al volver no encontró ningún paraíso. Comunidad que al volver fue expulsada por los sacerdotes que controlaban el culto en el templo y que despreciaban al mismo tiempo la palabra de Dios, que expulsada del culto en el templo, fuera de la comunidad, por las autoridades religiosas, por causa de la rebeldía de estas autoridades religiosas. Esto era un profundo desencanto. Lejos de parecerse al paraíso, este era realmente una especie de infierno, porque las expectativas tan altas que Israel, que había sufrido tanto tiempo en el exilio y que ahora de una vez por todas iban a estar satisfechas, encuentra realmente amargura y encuentra no solamente que el pueblo en la tierra prometida seguía siendo rebelde, sino que las promesas mismas que Dios había pronunciado por medio de la boca del profeta no parecían cumplirse, lo que generaba la profunda crisis religiosa y teológica de si este profeta había sido verdadero profeta y si su Dios, el Dios de Isaías, era un Dios verdadero o acaso no era un Dios falso. ¿Qué iba a pasar con el verdadero Israel que tenía que retornar y restaurar el culto y la verdadera religión como la habían vivido los patriarcas? ¿Qué iba a pasar con ese pueblo si quienes gobernaban a la iglesia en aquel entonces se estaban oponiendo a la misma palabra de Dios? ¿Qué iba a pasar en lo que viniera? Ya no había más profecías brillantes post-exilio. ¿Qué iba a pasar con el verdadero Israel? Si quienes debían pastorear a ese verdadero Israel estaban aplastando a los justos, temerosos de la palabra, como versículos antes el mismo texto nuestro lo pone. ¿Qué iba a pasar allá adelante? Solamente veían muerte, infertilidad para el vientre de Israel y el vientre de Sión. No iba a haber nuevos hijos para Sión. No iba a haber abundancia, esa abundancia esperada en el retorno del exilio. No iba a haber un reverdecer del desierto como el mismo profeta lo había pronunciado varios capítulos antes, sino una sequedad de huesos como había sido el mismo exilio pero ahora en casa. Tragedia que generaba una profunda desesperación con respecto a sí mismos, al pueblo de Israel, al profeta, a la palabra de Dios y a Dios mismo. ¿Será que esto es cierto y será que este Dios será el Dios bondadoso y fiel que prometió ser? Vaya que esa tragedia del Israel desencantado en el post-exilio no es nuestra propia tragedia también. Satanás nos ha golpeado como seminario con furor y lo hemos padecido duramente, de forma más dura de la que imaginábamos realmente y de la que estábamos preparados y pensábamos que nos iba a pasar. Satanás nos golpeó y no nos golpeó solamente desde afuera, desde el mundo pagano, sino desde adentro de la misma estructura de la iglesia. Desprecio por la doctrina, desprecio por la palabra, oposición a la sana doctrina de parte de los pastores de la iglesia, división entre nosotros, oposición entre nosotros, enemistades entre nosotros, intrigas vergonzosas para pactar la caída de uno, para pactar el ataque hacia los siervos de Cristo y para pactar el desprecio hacia aquellos candidatos al ministerio que vinieron a Argentina para formarse en la sana doctrina. Ruptura que genera esta
sensación de decepción a todos nosotros, a quienes pertenecemos a nuestra iglesia, una profunda decepción por nuestra iglesia, y a ustedes, hermanos, tantos de ustedes que vienen y vinieron a esta iglesia hermana luterana para ser formados y crecer y disfrutar de la doctrina y encontrarse con un cuadro tan trágico y tan lamentable para nosotros como iglesia y como casa de estudio confesional. Ante el golpe del enemigo, sin duda que padecemos la misma desesperación que aquellos israelitas fieles que veían en sus propios pastores el ataque y el golpe satánico en contra de la palabra de Dios. Pero como aquellos israelitas, padecemos también la misma desesperación y somos tentados con la misma desesperación, no solamente en relación a nosotros como institución, sino a la misma palabra de Dios, al mismo Dios fiel, bondadoso, misericordioso y que cuida a su iglesia. ¿Dónde está ese Dios? ¿Dónde están sus promesas de vida y de cuidado por su iglesia? ¿Qué es lo que va a pasar con el verdadero Israel? ¿Qué es lo que va a pasar de acá en más con la predicación de la doctrina? ¿Y qué es lo que va a pasar en nuestra casa de estudio con la afirmación de la doctrina luterana frente al error? Miramos para el futuro como si no tuviéramos Dios. Y en esto no solamente somos víctimas, sino que somos profundamente pecadores por desesperar del Dios de la iglesia. El reformador Lutero explica el primer mandamiento en el Catecismo Mayor diciendo: tener un Dios no es otra cosa que confiarse en Él. La fe y Dios son inseparables. En aquello en que tengas tu corazón, digo, en aquello en que te confíes, eso será propiamente tu Dios. También tienen un Dios el que se confía y se apoya en que tiene una gran erudición, inteligencia, poder, buenas relaciones, buena parentela y honor, pero tal Dios no es el único verdadero Dios. Así lo ves en la jactancia y la seguridad y el orgullo que se tiene sobre dichos bienes, y por lo contrario, en el abatimiento cuando se carece de ellos o se los pierde. Vaya si no somos esto nosotros, idólatras por comisión o idólatras por omisión, por no confiar en el Dios de la iglesia, en el Señor de la iglesia, por no confiar en la eficacia de la palabra y de la sana doctrina, y por pensar que el ataque de Satanás tiene la última palabra cuando nos golpea a nosotros y nos golpea de forma tan brutal o tan significativa como lo ha hecho ahora. Ante nuestras propias tragedias y caídas, creemos que Dios también se cae y que sus promesas se caen y que la iglesia se cae y que la doctrina se cae y que los sueños y planes de Dios mismo para con nosotros se caen. Solo vemos ahí adelante infertilidad. Solo vemos ahí adelante hambre y carestía de la doctrina. Solo vemos ahí adelante sequedad de muerte y victoria del enemigo sobre la iglesia. Como si no tuviéramos un Dios. Es a este nuestro mundo sin Dios y sin esperanza por nuestra idolatría, es a este nuestro mundo que Dios intercepta y le sale al encuentro con las palabras del profeta, sacudiéndolos en su idolatría de desesperación por causa de los flagelos y la persecución venida del impío. Es a este nuestro mundo sin Dios y sin esperanza que el mismo Dios le sale al encuentro con su palabra con mayúscula, su Hijo eterno, la palabra eterna, que irrumpe en medio de nuestro paganismo y de nuestro ateísmo, nuestra desesperación.
Como el mismo Lutero lo escribe en el mismo Catecismo Mayor, en efecto, después de haber sido nosotros creados y una vez que habíamos recibido diversos beneficios de Dios el Padre, vino el diablo y nos llevó a desobedecer al pecado, a la muerte y a todas las desdichas, de modo que nos quedamos bajo la ira de Dios, privados de su gracia, condenados a la perdición eterna, tal como nosotros mismos lo habíamos merecido en justo pago a nuestras obras. Y nos faltó todo consejo, auxilio y consuelo, hasta que el Hijo único y eterno de Dios se compadeció de nuestra calamidad y miseria con su insondable bondad y descendió de los cielos para socorrernos. Y nos socorrió asumiendo nuestro paganismo, asumiendo nuestra miseria, asumiendo nuestra falta de confianza en este Dios y falta de esperanza puesta en las promesas de Dios. Nos auxilió asumiendo sobre su propio cuerpo humano nuestra miseria. Nos auxilió inaugurando con su propio cuerpo humano el cumplimiento de las promesas que Isaías pronuncia en el texto que tenemos hoy. Si no, piensen cómo aquella que no había estado de parto dio a luz un hijo, como lo dice nuestro texto. Si no, piensen cómo uno de nuestra raza golpeada por el hambre y la carestía, irrumpió entre nosotros con semejante sobreabundancia al punto de colmar toda necesidad hasta el extremo. Los hambrientos se iban despedidos con comida abundante. Los enfermos salían curados. Los ciegos veían, los cojos andaban. Los muertos eran resucitados. Si no, pensemos cómo del costado de este mismo humano brota aquel río que atraviesa al pueblo de Dios, a la ciudad santa de Dios, a la iglesia, como un torrente de paz, como lo pone Isaías en nuestro texto. Como un torrente de paz por medio del perdón de los pecados y de la reconciliación que este Cristo obró por medio de su propio cuerpo despedazado por nosotros. Si no, pensemos cómo sus propios huesos, resecados por la muerte, reverdecieron al tercer día, resucitando de entre los muertos, para inaugurar esa historia de la que habla Isaías en nuestro texto. Lutero sigue todavía en el segundo artículo del credo diciendo: así todos aquellos tiranos y carceleros fueron ahuyentados y en su lugar vino Jesucristo, un Señor de vida y justicia, de todos los bienes y salvación, y nos ha arrancado de las fauces del infierno, nos ha liberado y devuelto a la clemencia y gracia del Padre. Él nos llevó del diablo a Dios, de la muerte a la vida, del pecado a la justicia, y nos mantiene en ello. El profeta así anuncia entonces estas preciosas promesas para la iglesia y la iglesia de Cristo. Esta iglesia que iba a disfrutar todos estos beneficios de los que habla la profecía, no sin padecimiento, sino precisamente en el padecimiento, en medio del sufrimiento y de la persecución de parte de los de adentro mismo. La falsa iglesia que siempre atacó a la verdadera iglesia de Cristo, como pasó desde el comienzo, con Caín matando a Abel, con Ismael persiguiendo a Isaac, con los 11 hermanos o 10 hermanos mayores atrapando a José y vendiéndolo para que desaparezca, con los sacerdotes del Sanedrín persiguiendo y matando a Cristo y a los suyos, con el emperador de Roma persiguiendo a la iglesia en la época de los mártires, y con la iglesia de Roma persiguiendo e intentando aplastar casi con éxito a la misma iglesia de la Reforma. La iglesia débil,
perseguida es la iglesia de Cristo. Y es una iglesia atacada, y atacada no solamente desde afuera por el paganismo, sino desde adentro mismo por la falsa iglesia, que golpea en contra de la doctrina y que golpea en contra de la predicación del Evangelio. Pero esta iglesia débil, desesperada en medio del dolor y del flagelo del enemigo, de pronto ve que de su vientre estéril Dios produce multitud de hijos, abundantes hijos. Esta iglesia hambrienta y sedienta de justicia y de sana doctrina, de pronto recibe los pechos sobreabundantes del Espíritu Santo, con los que ese Espíritu alimenta a su iglesia con la leche de vida, con la que ese Espíritu Santo sostiene y nutre a los suyos con la verdadera doctrina en medio del error y en medio de la oposición a la sana doctrina. Esos pechos del Espíritu con los que somos alimentados, nada menos que con el mismísimo cuerpo y sangre, verdaderos cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Alimento de vida eterna, para que no muramos jamás. En medio de esa fragilidad y en medio de los tormentos de conciencia por ser pecadores y por estar involucrados en ese barro de pecado y de transgresiones a la voluntad de Dios, esa ciudad débil, atacada, acosada por el enemigo, recibe de Dios como si fuera por un torrente, este torrente de paz, que no sucede en ningún otro lugar que en el perdón de los pecados que Cristo abrió para su iglesia. Y esta iglesia moribunda, esta iglesia que no ve otra cosa que sequedad ahí adelante, putrefacción de cadáveres ahí adelante, de pronto reverdece por causa de la palabra, por causa de la sana doctrina y por causa del Cristo viviente y vivificante que está en medio de ella y sigue estando en medio de ella. Es que este Cristo inauguró en su propio cuerpo la historia y el cumplimiento de la profecía de Isaías para nosotros, para su iglesia, para reproducir en su iglesia toda su propia historia a fin de que la profecía de Isaías se cumpla en nosotros, no zafando del dolor y del sufrimiento, no zafando y escapando de las tragedias que nos generan una especie de cortina de humo gris delante de los ojos, sino entrando en la ceguera de la fe, que cree no viendo, y que sabe que esas profecías y esas promesas siguen firmes, sin tocarse por el golpe de Satanás, por causa de quien las pronunció. Que hace entonces que del vientre estéril broten hijos nacidos de la pila, que hace que en medio de nuestro hambre comamos su cuerpo y sangre, que hace que en medio de nuestras culpas irrumpa como un río abundante su perdón, y que hace que en medio de nuestra mortandad y de nuestra sequedad de huesos, Él nos haga reverdecer contra toda expectativa. Como los padres de la iglesia antigua, Ireneo y Ignacio de Antioquía, decían, ubi Christi, ibi ecclesia. Ahí donde está Cristo, ahí está la iglesia. Ubi spiritu, ibi ecclesia. Ahí donde está el Espíritu de Dios, ahí está la iglesia. Se enseña también que la una santa iglesia permanecerá para siempre. Y esta es la asamblea de los santos, entre quienes el evangelio es enseñado en forma pura y los sacramentos son administrados correctamente. Y las puertas del Hades no prevalecerán sobre esta iglesia. Esta es tu historia, esta es nuestra historia, alumnos del seminario, esposas, hijas, hijos, colega, papá. Esta es nuestra historia. En estos días fatídicos,
de persecución y miseria para nosotros personalmente, en el plano familiar y en el plano institucional como seminario, en medio de estos malos augurios para el luteranismo de Latinoamérica, confesional, que está siendo atacado con las decisiones que nuestras autoridades han tomado, en medio del aborto de tantos embarazos a medio término, Él vuelve a pronunciar sus palabras de perdón. Yo extiendo sobre ella la paz como un río. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. Lo veréis y se alegrará vuestro corazón y vuestros huesos reverdecerán como la hierba. En medio de estos días negros y grises para todos nosotros, Él vuelve a pronunciar sobre nosotros y para nosotros sus preciosas promesas de vida. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dice Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento. Alegraos entonces con Jerusalén, todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones. Y mamaréis en los brazos y seréis traídos y sobre las rodillas seréis mimados. La mano de Jehová para con sus siervos se dará a conocer y se enojará contra sus enemigos. Estas son nuestras promesas y en ellas encaramos los días grises, la cortina de humo que tenemos por delante en la incertidumbre para los ojos de la carne, pero que no impiden que los ojos de la fe y los pies de la fe se sigan afirmando sobre estas palabras que son para nosotros, iglesia sufriente, pero sufriente bajo una mano todopoderosa y sufriente en torno a una presencia real de aquel que vivifica a los muertos y de aquel de quien se desprende nuestra esperanza y sigue desprendiéndose pese a los ataques de Satanás. Que el Señor los afirme siempre, hermanos, en esta esperanza y en esta realidad que hemos disfrutado desde nuestro bautismo y hemos gozado y nos hemos celebrado y deleitado como mamando del pecho rebosante del Espíritu Santo en estos años y que vamos a seguir haciéndolo porque su palabra sí permanece en medio de su iglesia con toda la potencia y la vida que ella genera para nosotros. Amén. Que la paz de Dios, el amor de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean con nosotros hoy y siempre. Amén.